Pensemos por un momento en el año 2010, en plena resaca de una de las mayores crisis económicas recientes. Una persona adquiere un terreno urbano y, bueno, años después, incapaz de sostener la inversión y con un mercado inmobiliario totalmente deprimido, pues decide venderlo por un precio bastante menor al de compra. O sea, asumiendo una pérdida patrimonial enorme. Claro, una situación dramática que, por desgracia, vimos muchísimo en esa época. Exacto. Y lo peor no es eso. Lo peor es que apenas unas semanas después de firmar la venta en la notaría, esta persona recibe una notificación oficial de la Administración exigiéndole el pago de un impuesto por las, y lo pongo entre comillas, ganancias obtenidas con esa propiedad. Es que suena a bruma de mal gusto. Pero, fíjate, es algo que ha generado un volumen abrumador de litigios en los últimos años. Madre mía, es que no me extraña. Y por eso hoy nuestra misión, en esta inmersión profunda, es descifrar uno de los conceptos legales y tributarios más comunes, pero a la vez peor entendidos. Hablamos de la plusvalía municipal. Un tema apasionante y complejo a partes iguales, sí. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, quiero aclarar que hoy, como profesionales del derecho, nuestro objetivo es despojar este tema de su densa jerga jurídica, basándonos siempre en una rigurosa documentación legal, claro. Queremos explicarlo con un lenguaje sencillo para entender qué ocurre cuando una fórmula administrativa pues, choca frontalmente con la realidad económica. Porque, a ver, nos encontramos ante un escenario donde la estructura misma de un impuesto partía de una premisa que los tribunales, y en concreto el Tribunal Constitucional, pues han tenido que revisar exhaustivamente. La intervención de la justicia ha provocado un giro argumental fascinante, que cambia las reglas del juego para cualquiera que venda o herede una casa. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco porque tiene tela. Empecemos por la base técnica. Coloquialmente todo el mundo habla de la plusvalía, pero la normativa tiene un nombre oficial que asusta un poco, ¿verdad? ¿Qué es realmente este impuesto? Bueno, coge aire porque el nombre es larguísimo. Es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Casi nada. Ya, es casi un trabalenguas. Pero fíjate, cada palabra en esa nomenclatura tiene una función legal. Y la palabra más crítica, la que de verdad define todo, es terrenos. Terrenos, claro. O sea, no la casa en sí. Exacto. Hay una creencia generalizada, muy común, de que al transmitir una vivienda, se tributa por el valor total de la propiedad, incluyendo la edificación. Pero no, O sea que si alguien vende una casa, es normal pensar que el impuesto recae sobre los metros cuadrados construidos o, no sé, la reforma integral de la cocina que costó un dineral. pues no. La legislación es súper específica al respecto. A la administración local le da exactamente igual si el inmueble tiene acabados de lujo o si está para el arrastre y requiere una demolición inminente. El foco exclusivo es el valor del suelo urbano, ese trozo de tierra sobre el que se asienta la construcción. Vale, vale, eso es clave, el terreno. Eso es, se busca agravar, digamos, el aumento de valor que experimenta ese fragmento de tierra, desde el momento en que alguien se convierte en propietario hasta que transmite esa propiedad, ya sea por venta o por herencia. Entendido que el foco está en el suelo. Pero a ver, ¿cuál es la justificación legal? Porque, ¿cuál es la lógica para que el ayuntamiento te exija dinero solo porque un terreno gane valor con los años? Pues la respuesta está en un pilar fundamental de nuestro sistema tributario, que es el principio de capacidad económica. Mm, vale, explícanos un poco eso. A ver, los ayuntamientos argumentan lo siguiente. El terreno está en un núcleo urbano, ¿no? Y ese núcleo tiene calles pavimentadas, transporte público, alumbrado, zonas verdes. Todo eso lo financia y mantiene el municipio. Claro, las infraestructuras. Entonces, si tu terreno subió de valor mientras era tuyo, el sistema jurídico interpreta que has tenido una ganancia, una capacidad económica. Y como esas revalorizaciones es en gran medida gracias al esfuerzo del municipio, pues el ayuntamiento dice que merece una porción de ese pastel. O sea, a ver si lo visualizo bien. Básicamente, es como si el ayuntamiento fuera un socio silencioso en la propiedad de la tierra de tu casa. Fíjate, esa es una analogía perfecta. Un socio silencioso. Claro, es que no ayuda a pagar la hipoteca, no paga las goteras ni el mantenimiento, pero cuando te vas, si la tierra vale más, de repente aparece y exige su parte del éxito. Así es. La justificación es que ese éxito, ese incremento patrimonial, no es solo fruto de tu esfuerzo como propietario, sino de toda la ciudad. Vale. Ahora que sabemos qué es y por qué existe, pasemos a la maquinaria del tributo. Porque claro, ¿cuándo salta la chispa que nos obliga a pagar esto? Lo que en derecho llamamos el hecho imponible.
Y esto nace en el instante preciso de transmitir la propiedad del terreno. Puede ser una venta, o también una donación, o la adjudicación de una herencia. Uf, espera, frena un momento ahí. El caso de las herencias, porque esto genera muchísimos quebraderos de cabeza. Pensemos en alguien que hereda la casa de su madre hoy y por lo que sea necesita liquidez y la vende la semana que viene. El impuesto no se calcula sobre esa semana, ¿verdad? Porque en una semana el suelo no sube de valor. Ahí le has dado. Ese es el gran conflicto. Al heredar, la persona no solo recibe el inmueble, sino que asume el historial temporal de esa propiedad. O sea, heredas la casa y también heredas el contador de tiempo del impuesto. ¡Madre mía! O sea que se calcula tomando en cuenta todo el tiempo que la madre fue propietaria. Exactamente. El sistema mira desde el momento en que la persona fallecida compró la casa originariamente. Si la tuvo, pongamos, 15 años, el cálculo se hace sobre esos 15 años, aunque los herederos solo hayan sido dueños durante una semana. Vaya tela. Vale, y entonces, ¿cómo diablos calculan cuánto nos toca abonar? Porque entramos en las matemáticas. Y aquí está el núcleo del problema que mencionábamos al principio de nuestra inmersión profunda. Para determinar cuánto pagas, la administración utilizaba un método 100% objetivo. No miraba al mercado libre. No miraba a cuánto vendías realmente la casa. Nada de eso. Tomaba el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, un valor administrativo, fijado por Hacienda, y a ese valor le multiplicaba un coeficiente que dictaba el propio ayuntamiento. Un coeficiente que imagino dependía de los años de tenencia. Sí, a más años que hubiera pasado desde la compra, mayor era el coeficiente a aplicar, con un tope legal de 20 años. Y ojo, un coeficiente que siempre era positivo. Claro, o sea, una fórmula matemática perfecta para el ayuntamiento, una estructura que asume que la Tierra siempre, siempre sube de valor, como si fuera una ley de la física inamovible. Ese era el paradigma, ¿sí? Durante décadas de boom inmobiliario, la fórmula y la realidad iban de la mano. El problema, claro, llega cuando estalla la burbuja y los precios se desploman. Que es el escenario inicial que planteábamos. ¿Qué pasa si la fórmula matemática te dice que ganaste dinero, pero en tu cuenta bancaria en el mundo real, pues resulta que has perdido un dineral? Pues que se produce un choque tremendo. Y lo fascinante de este punto es cómo el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir para frenar esto, porque era insostenible. Claro, porque cobrar un impuesto sobre una riqueza ficticia choca contra la Constitución. Cuéntanos cómo fue ese desmantelamiento legal, porque no fue de un día para otro. Fue un proceso. El primer gran revés para los ayuntamientos llega en 2017. El Tribunal Constitucional analizó casos de pérdidas evidentes y dijo que someter a tributación situaciones donde no ha habido un incremento de valor es inconstitucional. O sea, no se paga si hay pérdida real demostrable. Vale, esa sentencia protegía a los que perdían dinero. Pero, ¿qué pasaba con alguien que sí ganaba algo, pero la ganancia era minúscula comparada con el impuesto? Imagina que gano 1.000 euros en la venta, pero el ayuntamiento, con su fórmula mágica, me pide 3.000. Pues eso mismo llegó al Constitucional en 2019, y el tribunal fue contundente. La cuota del impuesto jamás puede absorber la totalidad de la ganancia obtenida. Es abiertamente confiscatorio. Lógico. Pero, a pesar de todo esto, la fórmula objetiva que asume ganancias por el paso del tiempo seguía ahí para el resto de los casos, ¿no? Seguía viva así, hasta que llegó octubre de 2021. Ahí el Tribunal Constitucional dio el golpe definitivo y declaró inconstitucional y nulo el propio método de cálculo objetivo en su totalidad. ¡Wow! O sea, tumbó la maquinaria por completo. Exacto. El argumento fue que no se puede imponer un método que asume un incremento de valor fijo por el simple paso del tiempo, ignorando la realidad de las personas y del mercado. Solo se paga si hay ganancia real. Un fallo histórico, sin duda. Pero claro, sabiendo que el Constitucional nos respalda, la pregunta que todos se hacen es ¿cómo aplicamos esto en la vida real? O sea, ¿cómo se escapa hoy en día de pagar un impuesto injusto? Pues la consecuencia de todo esto fue una reforma urgente de la ley, y ahora tenemos una vía de escape fantástica, que son los supuestos de no sujeción y un sistema dual de cálculo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, fíjate, porque hemos pasado de tragar con lo que decía el ayuntamiento a poder defendernos. Explícanos cómo funcionan legalmente estos supuestos para librarse. Es bastante sencillo de entender. Si tú puedes demostrar con documentos que no ha habido incremento de valor entre lo que costó el terreno en su día y por lo que lo transmites ahora,
no se genera el impuesto, directamente. Especialmente vital en las herencias, supongo, donde a lo mejor la casa se compró en pleno boom inmobiliario y ahora vale mucho menos. Totalmente. Vamos a ver un ejemplo práctico, para desgranar los números. Imaginemos un escenario A, donde no hay ganancia. La madre compró un local o una casa y en las escrituras consta un valor de adquisición de 100.000 euros. Y hoy los herederos lo venden por 90.000 o incluso por los mismos 100.000. Vale, el precio no ha subido ni un euro, o ha bajado. Exacto. Pues al aportar esas dos escrituras, la de compra y la de venta, se demuestra que no hay incremento real. El contribuyente declara esa no sujeción y la factura del impuesto es 0 euros. 0 euros. O sea, la carga de probar esto recae en el ciudadano, sí, pero es una herramienta de empoderamiento brutal frente a la maquinaria municipal. Tú sacas tus papeles y dices, oye, que no he ganado nada. Así es. La prueba documental es tu mejor defensa. Pero ahora vayamos a un escenario B, donde sí hay una ganancia patrimonial, porque a veces, claro, las cosas sí suben de valor. Vale, pongamos que compraste por 100.000 y vendes a los 10 años por 120.000. Ahí hay 20.000 euros de ganancia real. ¿Qué pasa ahora con el nuevo sistema? Pues aquí está la gran novedad. La ley actual te permite elegir entre dos métodos de cálculo. Por un lado, tienes el método de la plusvalía real, que calcula el impuesto solo sobre esos 20.000 euros reales que has ganado. Y por otro lado, supongo que estará el método objetivo reformado, ¿no? Exacto. El ayuntamiento sigue teniendo una fórmula con el valor catastral y unos nuevos coeficientes que Hacienda actualiza cada año. Tú calculas lo que saldría a pagar con la fórmula del ayuntamiento y lo comparas con lo que saldría a pagar usando tu ganancia real de 20.000 euros. Ya entiendo. Y, obviamente, el ciudadano elige la opción que le salga más barata. Por supuesto. La ley te ampara para elegir el cálculo inferior. Así el Tribunal Constitucional se asegura de que nunca jamás pagues sobre una riqueza ficticia o desproporcionada. ¡Qué maravilla! Pero claro, esto significa que cualquiera que venda o herede una propiedad tiene que estar súper atento. Hay que guardar las escrituras, hacer números antes de pagar nada y, sobre todo, no dar por buena la primera carta que llegue del ayuntamiento sin revisarla. Exacto. La diligencia documental es vital ahora mismo. Hay que ser proactivos. Bueno, pues si sintetizamos toda esta sesión, la gran lección es claro. La plusvalía municipal es un impuesto sobre la ganancia del valor del terreno urbano. Pero la justicia ha dictaminado firmemente que el ayuntamiento solo puede pedirte una parte de ese pastel si esa ganancia existe en la vida real y se puede demostrar. La realidad económica le ha ganado la batalla a la fórmula administrativa. Así es. Y si me permites, me gustaría dejar una reflexión sobre esto que va un poco más allá. Claro, adelante. A ver, si la justicia ha dictado que la plusvalía no se cobra sin ganancias reales, y sabemos que los valores de las propiedades fluctúan de manera rapidísima y brutal en las ciudades de hoy en día, esto nos deja una pregunta inquietante para el futuro. A ver. ¿Cómo van a sostener los ayuntamientos sus presupuestos municipales en el futuro si ya no pueden depender de este impuesto como un ingreso garantizado, ciego y constante? Porque antes, lloviera o hiciera sol, recaudaban. Ahora, dependen de la montaña rusa del mercado inmobiliario. Fíjate, esa es una cuestión de la que podríamos hacer otra inmersión profunda entera, porque el agujero en las arcas municipales puede ser tremendo, pero lo dejaremos para otro día. Nos despedimos de toda la audiencia de Derecho al Día, recordándoles que el conocimiento de la ley es su mejor patrimonio. Hasta la próxima inmersión jurídica.